Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con esta sesión. En esta sesión pues estoy creando lo que es un audio y un video para que ustedes vayan checando lo que es el temario, ya que pues se ha estado manejando lo que es la comprensión de lectura, pues solamente con los ejercicios que ustedes tienen. Entonces, rápidamente, el temario, ese es el temario de su guía de Comipems, ajá, y también el temario que estamos trabajando en lo que es el Instituto Politécnico Nacional, ajá, que es número 1, comprensión de lectura, ¿no? ¿Qué abarca la comprensión de lectura? Es reconocer información explícita. Número 2, inferir, bueno, información explícita es aquella información que pues sí está dentro del texto que tú la puedes identificar rápidamente, ¿no? Inferir hechos, ¿no? Es decir, que tú vas a crear una conclusión por medio de un razonamiento, ¿no? O das por hecho cierta información. 3, identificar el resumen que contiene las ideas principales. Todo texto en tu examen, en tu material de trabajo, todo tipo de texto, independientemente del tipo de texto que sea, va a tener ideas principales. Es decir, para que tú saques el resumen de esa lectura o de ese texto. Siguiente, completar un cuadro sinóptico con los conceptos principales, ¿no? Es decir, sacar algunos conceptos dentro del mismo texto, pero esa es una actividad que pues tú ya estarás realizando en tu casa. Identificar la conclusión, es decir, todo tipo de texto. Ahorita vamos a analizar en la diapositiva cuál es el esquema o el esqueleto de un texto, ¿no? Y dentro del esquema vamos a identificar lo que es la conclusión, cómo lo vas a identificar, hay palabras claves para identificar la conclusión, etcétera, ¿no? Luego identificar la secuencia de acontecimientos, es decir, los hechos o acontecimientos que se van dando en el transcurso del texto, y tú tienes que identificar cómo se van dando, qué fue primero, qué pasó después, ¿no? Y qué es lo que pasó al final. Y eso también tiene que ver con el último tema, que es reconocer distintos tipos de relaciones, ¿no? Por ejemplo, toda causa tiene una consecuencia, ¿no? Sea positiva, sea negativa, etcétera, ¿no? Todo hecho o todo acto tiene una reacción o una consecuencia, ¿no? Luego también viene la de oposición semejanza y de lo general a lo particular, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es reconocer información explícita. ¿Qué es reconocer la información explícita? ¿Qué es la información explícita? Pues es toda aquella que sí aparece dentro de un texto, es lo que sí aparece, ajá, a simple vista. Vamos a leer, ¿qué dice? La información explícita es toda aquella información que explica, describe o caracteriza un hecho, acontecimiento, personaje o cosa que forma parte o el total del texto de una lectura, ¿no? Es decir, incluso te pueden preguntar información de toda la lectura, ¿no? Entonces, que la información explícita es toda aquella que te está explicando dentro del texto, es lo que te está describiendo, es la que te está diciendo a lo mejor acerca de un personaje, hablando de un tipo de texto narrativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te está diciendo el personaje? ¿No? ¿Cómo era el personaje? Ah, pues era así, ya sabes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y te pongo un ejemplo de reconocer la información explícita en este texto. Si te das cuenta, el texto no tiene título, entonces, pues obviamente en tu examen, date cuenta que van a aparecer, incluso en tu material, van a aparecer textos que no tienen título, ¿no? Entonces, el título, pues tú lo tienes que sacar. ¿Qué es? Por ejemplo, lees el texto y va a parecer que no tiene título. Y principalmente el primer reactivo probablemente te va a decir qué, qué título le pondrías a la lectura, ¿no? O cuál es la idea principal que encierra este título, ¿no? Este texto, perdón. Entonces ya tú lo pondrás. Entonces aquí es un claro ejemplo de un texto, de un pequeño texto que no tiene título, ¿no? Agua, vamos a darle lectura. Agua, hielo y vapor son manifestaciones de un simple elemento. El hecho de que lo podamos ver en estado líquido, sólido y gaseoso depende de la temperatura. Por debajo de los 0 grados centígrados, el agua se transforma en hielo. Entre los 0 y los 100 grados centígrados, el agua permanece en estado líquido. Y por encima de los 100 grados centígrados, adquiere una consistencia gaseosa. Ajá. Para otros elementos, las temperaturas de congelación y ebullición varían, pero la mayoría de ellos
se pueden presentar con condiciones adecuadas en cualquiera de los tres estados, ¿no? Entonces ya le dimos lectura al texto y ahora del lado derecho te pongo información explícita. Ya dijimos que la información explícita es aquella que te explica o describe, ¿no? Algún acontecimiento, algún hecho, ¿no? Entonces en este caso es un tipo de texto expositivo, ¿no? Te están hablando acerca del agua y de sus estados en los que la podemos encontrar, ¿no? Y número 1 dice, el estado líquido, sólido y gaseoso del agua depende de la temperatura, es decir, información explícita. Sí dice aquí, el hecho de que lo podamos ver en estado líquido, sólido y gaseoso depende de la temperatura, ¿no? Ahí está. Sí está explícitamente la información. 2. El agua está en estado sólido por debajo de los 0 grados centígrados. Aquí está, por debajo de los 0 grados centígrados el agua se transforma en hielo, ¿no? O sea, en un estado sólido. Siguiente, el agua está en estado líquido de los 0 grados centígrados a los 100 grados centígrados, ¿no? Entre los 0 y los 100. Y aquí está, entre los 0 y los 100 el agua permanece en estado líquido, ¿no? Y ahí está otra vez la información explícita, te está explicando. El agua está en estado gaseoso por encima de los 100 grados centígrados. Ajá, y aquí está, por encima de los 100 grados requiere una consistencia gaseosa, ¿no? Entonces, esto se le conoce como información explícita, es decir, la información que sí aparece en donde se te está explicando algún hecho, algún acontecimiento, o te está dando características, etcétera, ¿no? En este caso, del agua, ¿no? Y de sus estados. Entonces, concluyo diciendo que la información explícita, pues es toda aquella que sí aparece dentro de un texto y que la puedes identificar o lo puedes consultarla las veces que tú quieras, volviendo a leer el texto, ¿no? Y muchos ejercicios de estos pues vienen en tu material y en tu examen vendrá un texto y te preguntarán acerca de la información explícita, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿a los cuántos grados centígrados el agua alcanza su ebullición, ¿no? O alcanza pasa a un estado gaseoso después de los 100 grados centígrados, ¿no? Es decir, la información explícita. Esa sería la respuesta correcta, ¿sale? Pasamos al siguiente tema, inferir hechos. ¿Qué es inferir hechos? Inferir, jóvenes, quiere decir concluir, sacar una conclusión a base de varias premisas o de varias ideas o de varias partes que te están dando a partir de un texto, ¿no? Entonces tú concluyes o tú infieres o tú das por hecho esa información. Eso es inferir hechos, jóvenes. Vamos a ver qué es inferir. Significa reducir una idea de otra, ¿no? O sea, te dan una idea, concluyes esto, ¿no? Extraer una conclusión de una o más ideas por medio de un razonamiento. Estoy concluyendo las ideas, o estoy concluyendo esta idea por medio de un razonamiento gracias a diferentes ideas que me han dado, ¿no? Entonces, y te pongo un ejemplo, entonces eso es inferir hecho. El gato y los pájaros, fábula de Esopo, un gato oyó que los pájaros de un aviario estaban enfermos, así que se disfrazó de médico y llevando con él un maletín lleno de instrumentos, fue a preguntar por la salud de los pájaros. Nos sentiremos mucho mejor cuando te vayas, contestaron los pájaros, sin dejarlo entrar a la jaula, ¿no? Fábula de Esopo. ¿Cómo se llama? Este texto, pues si tiene título, se llama El gato y los pájaros, ¿sale? Desde que tú lees el título, te puedes dar cuenta de lo que te va a hablar la lectura, ¿sale? Entonces, ejercicio. Piensa e infiere qué es un aviario, Entonces, ¿qué es un aviario? ¿No? Si no tienes bien el concepto, bueno, infieres. ¿Qué es inferir? Dijimos sacar de una idea otra idea o una conclusión, extraer una conclusión. Das por hecho que es un aviario. Entonces un gato oyó que los pájaros de un aviario estaban enfermos. Aviario, entonces es un lugar donde hay aves, ¿no? A lo mejor están ahí, hay aves en cautiverio, ahí se alimentan, ahí se reproducen, te explican acerca de las aves, etcétera, etcétera, ¿no? 2. ¿Por qué crees que los pájaros no dejaron entrar al gato? ¿Por qué crees? Nuevamente volvemos a inferir hechos, ¿no? Das por hecho o concluyes el por qué los pájaros no dejaron entrar al gato. Pues porque se sintieron temerosos, porque el gato se los iba a comer o los iba a lastimar. Entonces, por eso los pájaros no dejaron entrar al gato. Ojo, esta información no lo dice, ¿no? Pero tú infieres, tú das por concluido por medio de un razonamiento eso, ¿no? Entonces, ahí tú ya razonas, pues un gato se come a las aves, ¿no? Entonces, tú ya infieres, ¿no? Y dices, pues no lo dejaron entrar, pues porque tenían miedo, porque los iba a lastimar, ¿no? Por último, ¿cómo crees tú
que se sintieron los pájaros cuando escucharon llegar al gato? ¿Cómo crees que se sintieron? Bueno, tampoco lo dice el texto, pero muy probablemente, pues obviamente tú infieres o concluyes o das por hecho que las aves tenían miedo, ¿no? Tenían miedo de que el pájaro entrara. Entonces, ¿cómo crees tú que se sintieron los pájaros? Se sintieron nerviosos, se sintieron atacados, se sintieron desprotegidos y entonces por eso no dejaron entrar al gato, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Entonces, nuevamente estás infiriendo hechos, ¿vale? Y bueno, espero que este tema hasta aquí haya quedado claro y vamos a grabar para el siguiente video con los siguientes temas.